Yo me pregunto si usted, al igual que yo, conoce alguna iglesia que empezó bien y que a través del tiempo se fue desviando de la verdad. No sé si usted, probablemente, algunos de los que estamos aquí, venimos de una iglesia que inició bien, pero que a través de los años se fue desviando. O quizás usted conoce a alguien que inició bien y que a través de los años se fue desviando de la verdad. Bueno, si usted no lo conoce o no conoce una iglesia así, le voy a presentar una iglesia así, es la iglesia de Gálatas. Es esta carta que Pablo escribe a este grupo de hermanos de las iglesias de Gálatas, que les habla y les advierte antes de que sea demasiado tarde. Así que en los primeros minutos lo que vamos a hacer con el sermón de hoy es lo siguiente: es necesario poner la carta en su contexto para que en las próximas semanas usted entienda por qué decimos lo que decimos, por qué apuntamos hacia donde apuntamos, por qué hacemos énfasis donde hacemos énfasis. Primero vamos a poner la carta en su contexto, luego vamos a ver el mensaje que tiene la carta, básicamente el Evangelio de Cristo, y ese es el título del sermón, el Evangelio de Cristo. Sobre todo porque la serie se llama El Evangelio más nada, y si no tenemos un entendimiento del Evangelio, probablemente no vamos a entender por qué cualquier adición o subtracción del Evangelio hace del Evangelio un Evangelio torcido, o torcería la verdad del Evangelio. Y vamos a responder a ese Evangelio de tres maneras, o vamos a sugerir tres maneras de cómo responder al Evangelio. Y eso es lo que vamos a hacer en el día de hoy, pero quiero agotar un tiempo para poner en contexto la carta, de manera que usted entienda el tono por el cual Pablo escribe lo que escribe, la razón por la cual Pablo escribe lo que escribe, y cómo de alguna manera u otra nuestro llamado hoy en el 2025 es a responder de una manera que siga las recomendaciones que Pablo nos da y las verdades con las que él nos confrontará. Así que abra su Biblia en el primer capítulo de esta hermosa carta, que es la carta, la epístola del apóstol Pablo a las iglesias de Galacia. Déjame decirle que esta carta es una de las cartas más estudiadas del Nuevo Testamento y fue objeto de atención temprano en la iglesia y también en la época medieval, porque su influencia de alguna manera impactó no solamente el testimonio de grandes reformadores, sino también de el curso en que la iglesia iba a tomar después de la reforma. Para Martín Lutero, por ejemplo, Gálatas es su epístola preferida. Usted pensaría que es Romanos. No, Gálatas fue la carta que Dios usó cuando Lutero estudiaba en una biblioteca en Alemania y se empezó a dar cuenta del valor que tenía la justificación por fe y no la salvación por obras, como los católicos en su contexto estaban enseñando. Algunos teólogos la consideran la carta magna de la libertad cristiana. Y como dije, para Lutero fue tan importante que él llegó a decir lo siguiente: es como que estoy en un matrimonio con ella, es mi Catalina, así se llamaba la esposa de Lutero, es mi Catalina. Pablo escribe esta carta en el transcurso de sus viajes misioneros. Recuerde que de los 30 años más o menos que transcurrieron después de su conversión, después del encuentro en Damasco y su inmediato encarcelamiento en Roma, el apóstol Pablo viajó por el Imperio Romano y por estas ciudades que habían sido tomadas por el Imperio Romano como un embajador de Jesucristo. Y en uno de sus viajes, los 3 viajes más famosos misioneros, él predicó el Evangelio y él plantaba iglesias, y en la provincia de Galacia no fue la excepción. Así que cuando usted piensa en la provincia de Galacia, usted tiene que pensar que fue ciudades como Macedonia, Grecia, Acaya, que está en el sur de Grecia. Fueron sus plantaciones y su obra de evangelista que dio a luz algunas iglesias, y posteriormente él enviaba cartas para continuar animando o confrontando a las iglesias. Pablo, algunos entienden que escribió esta carta después de haber completado su primer viaje misionero. Si usted recuerda, los que han estado aquí, que vimos el libro de los Hechos,
Ese viaje misionero se dio entre el capítulo 13 y 14 del libro de los Hechos. Y algunos entienden que él le escribió antes del capítulo 15, donde sucede el concilio de Jerusalén. Y es donde efectivamente los líderes de la iglesia, Pedro, Jacobo y Juan, toman acciones con respecto a los gentiles. Así que Pablo escribe a estas iglesias que están en esta región y que se encuentran dentro de estas 4 ciudades, en Antioquía, Psidia, Iconio, Listra, Derbe. Pablo evangelizó durante su primer viaje misionero. Ahora, la pregunta no es cuándo él lo escribió, si fue antes del concilio de Jerusalén o después, lo cual es importante. La pregunta es ¿por qué Pablo la escribió? ¿Por qué Pablo, luego de su primer viaje misionero, se ve en la necesidad de escribir esta carta en el tono en el cual él la escribe? Y hay algunas razones. Lo primero es que la iglesia estaba siendo minada por personas, escuche bien, que estaban cuestionando y atacando la autoridad apostólica de Pablo. Y cuestionando la autoridad apostólica de Pablo, estaban cuestionando el mensaje de Pablo. Y cuestionando el mensaje de Pablo, estaban introduciendo su mensaje de judaizar de alguna manera, o de hacer cumplir a los cristianos gentiles con estas leyes para tratar de ser más espirituales o presentarse más justos delante de Dios. Esa es la primera razón. Ayudar a la iglesia a entender que su autoridad apostólica y su posición había venido de Dios, era divino. Segundo, de manera que estos perturbadores, como él llama, falsos maestros, pudieran encontrarse ante la realidad de que lo que Pablo está diciendo viene de Dios, y la iglesia pues abrir los ojos. La segunda razón por la que Pablo escribe es para que la iglesia tuviera una idea clara de cuál era el evangelio de Cristo y pudieran rechazar a todos los perturbadores que pudieran filtrarse. Déjeme decirle, esa es la realidad de la historia de la iglesia desde que la iglesia nació. Nosotros terminamos de predicar primera de Timoteo y fue el mismo patrón que sucedió en la iglesia de Éfeso. Se filtran perturbadores, gente perturbando, sembrando semillas divisivas, torcidas, malignas, tóxicas, pecaminosas. Y no lo vimos solamente en primera de Timoteo, sino que cuando Pablo manda al joven Timoteo a Éfeso, sino que lo estamos viendo ahora en Gálatas, y usted lo puede ver sobre carta, la advertencia de Pablo. Todavía tercera de Juan, el libro penúltimo, uno de los libros finales, Pablo le escribe una carta a su amigo Gallo, porque hay un personaje llamado Diótrefes que está plantando la semilla de división y de infiltrándose, causando de manera pecaminosa malestar. Pablo en esta carta le llama perturbadores. Pablo quiere que la iglesia entienda el evangelio de tal manera que no solamente puede identificarlos, sino también reaccionar ante ellos. Y Pablo sabía que mucha gente estaba siendo influenciada por este legalismo judaizante y quería que la iglesia conociera el evangelio que destruía cualquier forma de evangelio diferente. Y también Pablo escribe esta carta para que la iglesia evitara la tentación de juzgar su posición delante de Dios o de juzgar su relación con Dios en función de su desempeño. Los perturbadores insistían en que los cristianos gentiles tenían que guardar las leyes y rituales. En otras palabras, estos perturbadores vinieron con un estándar mayor que el que Dios mismo le había dado a los gentiles. Y estaban juzgando a los demás en función de que estos no cumplían con su propio estándar. Estos perturbadores estaban pidiéndole a los gentiles que habían sido convertidos a Cristo a que tenían que circuncidarse, a que tenían que cumplir con los rituales judíos, dándoles a los cristianos de estas iglesias una confusión tremenda, porque ellos ahora de repente no se encuentran completos en Cristo. Estos perturbadores habían tratado en la situación de tratar de desviar la pureza del evangelio
añadiéndole al Evangelio cosas que el Evangelio en sí mismo no propone. Tiene su agenda. Y por eso Pablo le escribe. Ahora la pregunta es, ¿por qué Eclesía necesita Gálatas en el 2025? Porque no solamente las iglesias de Galacia, que no era una sola iglesia, sino que eran varias iglesias, y él lo va a decir ahora en la introducción. ¿Por qué nosotros necesitamos esta carta al igual como estas iglesias de Galacia? Yo creo que por las mismas razones. Yo creo que nosotros como iglesia tenemos que tener un entendimiento puro del Evangelio, porque sin Evangelio puro no hay iglesia sana. Nosotros necesitamos tener una idea pulida del Evangelio, y usted de manera individual, porque sin Evangelio no hay vida cristiana sana. Nosotros tenemos que tener una idea clara del Evangelio para que no caigamos en la tentación pecaminosa de juzgar nuestra relación con Dios en función de nuestro desempeño. Nosotros necesitamos esta carta no solamente para no caer en la tentación pecaminosa de juzgar mi propia relación con Dios en función de mi desempeño, sino también de no caer en la tentación de juzgar la relación que otro tiene con Dios en función de su desempeño. Nosotros, al igual que la iglesia de Gálatas, necesitamos esta carta para frenar cualquier falsa enseñanza o perturbación por medio de perturbadores dentro de la iglesia, y podamos blindarnos de estas falsas enseñanzas, al igual que la iglesia de Galacia. Nosotros tenemos una tendencia natural de ponernos en el centro de nuestra relación con Dios. En ocasiones tenemos una tendencia natural de ponernos por encima de otros en nuestra relación con Dios. Y también tenemos una tendencia natural de relajar mucho nuestra relación con Dios. Ni un extremo ni otro. Y por eso necesitamos esta carta. Olvidamos muchas veces que el centro de nuestra salvación es Cristo. Así que, de manera resumida, el propósito de toda la carta para Eclesía en el 2025 es el siguiente. Escúchelo, vuelve y vea esta parte para que tome nota. El propósito de la carta, no de este texto del sermón, es ayudar a la iglesia Eclesía a entender el Evangelio de Cristo de manera que evite cualquier forma de legalismo en este contexto, que no vuelva a esclavizarse, y animarnos a conocer el Evangelio que nos invita a caminar en el Espíritu y en la libertad en Cristo y no en el libertinaje. ¿Ok? Así que Pablo quiere animar a la iglesia de Gálatas, y Dios quiere animar a la iglesia de Eclesía en el 2025 a conocer el Evangelio más nada. Así que en los versículos que tenemos hoy, en los versículos 1 al 5, nosotros vamos a ver la importancia de este Evangelio de Cristo. En una etapa de mi vida, quizás, probablemente al igual que muchos de ustedes, yo crecí pensando que el Evangelio era solamente para los pecadores. Yo crecí saliendo a evangelizar y creía que el Evangelio era solamente para personas que estaban perdidas. Así que cuando yo pensaba en el Evangelio, y no sé si eso le pasa a usted hoy, lo primero que me pensaba era el perdido. Pero no me di cuenta sino hasta que después de que Dios abre nuestros ojos a la realidad de tener la Escritura como la fuente de nuestra autoridad y el Evangelio de Cristo como la manera de vivir, que Dios nos ha ido enseñando por pura gracia que el Evangelio no es solo para el pecador perdido. El Evangelio es un estilo de vida para el cristiano hasta que se muera. Y por eso es importante. No podemos errar en el entendimiento del Evangelio. Si erramos en el entendimiento del Evangelio, lo perdemos todo. La aplicación va a ser torcida. La manera como nos relacionamos con otro va a ser tóxica, pecaminosa, legalista. Va a ser fuerte. Si no entendemos el Evangelio, vamos a errar en el blanco. Está en juego todo. La salvación de otros que usted le presente, la crianza de sus hijos está en juego, el matrimonio está en juego, todo está en juego si no entendemos el Evangelio. Ahora entienda la urgencia de esta carta en esta época, en este contexto, en el 2025 para la iglesia Eclesía.
Y por eso vamos a ver este Evangelio de Cristo. Ese es el título del sermón, el Evangelio de Cristo. Y vamos a leer juntos otra vez estos 5 versículos. Y luego vamos a ver cómo reaccionamos a estos 5 versículos. Ya la hermana Blanca Antonia lo leyó. Pablo, apóstol, no de parte de hombres, ni mediante hombre alguno, sino por medio de Jesucristo y de Dios el Padre, que lo resucitó de entre los muertos. Y todos los hermanos que están conmigo, mire, en plural, a las iglesias de Galacia. Gracia y paz a ustedes de parte de nuestro Padre y el Señor Jesucristo, que Él mismo se dio por nuestros pecados para librarnos de este presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Nosotros necesitamos conocer el Evangelio de Cristo. Hoy mismo en Eclesía, lamento que se perdiera en esta clase de hoy, donde estábamos hablando las 2 grandes vertientes con las que hoy nosotros nos enfrentamos. La Iglesia Católica, y vimos cómo el Catecismo de la Iglesia Católica enseña el Evangelio más obra, como el Concilio de Trento del 1545 enseña el Evangelio más obras, y también como hay una corriente de pensamiento. Y hoy hablábamos de un señor teólogo que está vivo, que se llama N.T. Wright, y la nueva perspectiva. Usted se perdió eso hoy. Y hablábamos de cómo ambas cosas siguen siendo un ataque para la iglesia hoy, en el 2025. Por eso es requerido que usted y yo conozcamos este Evangelio. Así que a la luz del texto de hoy, esta es la idea que queremos fijar en su mente, que usted mastique en la semana, que vuelva y revise y vuelva y lea. Y de esta idea se va a desprender nuestra respuesta a este Evangelio de Cristo. El Evangelio de Cristo proviene de Dios, concediéndonos la gracia y paz mediante su obra, y nos llama a vivir para la gloria eterna de Dios. Aquí está la idea. El Evangelio de Cristo proviene de Dios, concediéndonos la gracia y paz mediante su obra, y nos llama a vivir para la gloria eterna de Dios. Ese es el Evangelio que vamos a predicar hoy. ¿Cómo respondemos al Evangelio de Cristo? Aquí está 3 recomendaciones. 1, reconoce la autoridad en la autoridad divina del Evangelio, versículo 1 y 2. Reconoce la autoridad divina del Evangelio. 2, cree en la autoridad divina del Evangelio. Punto número 1, cree en la autoridad divina del Evangelio, versículo 1 y 2. 2, entiende el mensaje del Evangelio. Y finalmente, vive a la luz del fin último del Evangelio. Vive para el objetivo final del Evangelio. Así que esta es la manera de responder a este Evangelio de Cristo, creyendo en esa autoridad divina del Evangelio. 2, entiende el mensaje del Evangelio. Y finalmente, vive para el objetivo final del Evangelio, su gloria. Lo repito otra vez. 1, cree en la autoridad divina del Evangelio, entiende el mensaje del Evangelio, vive para el objetivo final del Evangelio, su gloria. Vamos a navegar juntos sobre estos versículos y vamos a pedir al Señor que de una manera u otra nos muestre y nos enseñe estas verdades y cómo estas verdades nos transforman y nos impactan y nos ayudan y nos confrontan. Lo primero que usted y yo podemos notar en el versículo 1 al 2 es que ya en el primer párrafo de esta carta a Gálatas, Pablo toca los temas sobre los cuales él volverá y repetirá y volverá y repetirá, y es justamente el apostolado divino y también su mensaje, el Evangelio. Usualmente las cartas antiguas había siempre una introducción bonita, luego de que saludaban, ellos venían y Pablo en todas sus cartas dice: yo doy gracias a Dios por ustedes. Bueno, esta carta está ausente porque Pablo está molesto con esta iglesia. Eso no significa que nosotros estamos molestos con esta iglesia, estamos hablando de la audiencia original. Y Pablo desde su visita a estas ciudades, la iglesia que Pablo había fundado habían sido perturbadas por falsos maestros. Pero esta de manera particular había tomado un curso, y es que había prestado oído a estos perturbadores.
Y Pablo sabe que estos perturbadores están haciendo un daño significativo en la iglesia, y por esto, al ver a la iglesia responder a los perturbadores, Pablo escribe con tanta firmeza. Estos perturbadores estaban socavando la autoridad de Pablo, estaban socavando el evangelio, y probablemente muchos de estos miembros o hermanos de la iglesia de Galacia, de las iglesias, se preguntaban, o ellos cuestionaban: ven acá, pero Pablo no fue de los 12 apóstoles. ¿Qué es lo que Pablo está diciéndonos a nosotros, lo que tenemos que creer y lo que no tenemos que creer? ¿Qué es lo que Pablo está enseñando si él no ni siquiera caminó con Jesús como los 12 apóstoles? Preguntas, déjeme decirle, que usted puede encontrar gente hoy que se hace. Yo conocí una persona que él dijo: bueno, yo me enfoco en las enseñanzas de Jesús porque Pablo vino a complicar las cosas. Yo decía: wow, tu propia versión del Nuevo Testamento ahora. Algunos creían que Pablo era un impostor que se había autoproclamado. Así que la estrategia de estos es la misma estrategia que vamos a encontrar en iglesias en el día de hoy. Minan. ¿Usted recuerda cuando hablábamos de 1 de Timoteo, cómo los falsos maestros estaban minando a través de las mujeres? ¿Usted lo recuerda? Y cómo las viudas, sobre todo, estaban siendo minadas, y Pablo le escribe con firmeza para que resuelva y confronte a estos perturbadores también. Es la misma. Ellos estaban minando la iglesia, y muchos estaban creyendo y cayendo en esta realidad. Y Pablo quiere ahora resaltar su autoridad apostólica. Mire cómo Pablo defiende su autoridad apostólica. Primero dice: Pablo, apóstol, no de parte de hombres, ni mediante hombre alguno, que quede claro, sino mediante de Jesucristo, subraya Jesucristo, y de Dios el Padre, que lo resucitó entre los muertos. Pablo le está diciendo: señores, yo no soy apóstol, yo no me enganché a apóstol, yo no me metí en esto. De hecho, yo era un perseguidor de la iglesia, yo era un gran conocedor de la Torá, de los salmos, de los escritos de Moisés, de los profetas. Yo era un gran intérprete de la ley. Yo no era nada de esto, yo no me metí a esto. Yo tuve un encuentro con Dios. Cristo mismo se aparece y Cristo mismo me reprende. Usted lo recuerda en Hechos 9, cómo Él tiene este encuentro y cómo fue Jesús mismo quien lo confronta y lo llama y le dice: Saulo, Saulo, que es el nombre hebreo. El nombre griego es Pablo. No es que son diferentes nombres. Pablo se identifica con el nombre griego porque él va a ir a las ciudades gentiles, y era más fácil, que significaba pequeñito. Qué humilde. Pero en el capítulo 9, en el versículo 4 al 6, dice que al caer a tierra oyó una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, preguntó Saulo. El Señor le respondió: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Levántate, entra en la ciudad y te diré lo que debes de hacer. Usted recuerda lo que él pasó. Él entró, estaba medio ciego, y Dios entonces envía un ángel y le habla a Ananías. Ananías, temblando, dice: pero ven acá, este es el perseguidor. ¿Cómo vamos a ir donde un hombre que está arrastrando a la gente de sus casas, lo está matando, metiéndolo en la cárcel? ¿Cómo tú me estás mandando ahí? Escuche lo que Jesús le dice, o Dios le dice. El Señor le dice en el capítulo 9, versículo 15: pero el Señor le dijo: ve, porque Él es mi instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los israelitas. Porque yo le mostraré, me encanta esta parte, cuánto Pablo debe de padecer por mi nombre. Es increíble. El llamado de Pablo fue un llamado divino, y Pablo quiere recordarle a la iglesia de Galacia, a las iglesias, que su llamado no vino de hombre. No fue como Matías, por ejemplo, que aunque fue guiado por el Espíritu, los apóstoles se pusieron de acuerdo para sustituir a Judas y echaron suertes, y salió Matías. Fue dirigido por Dios, sí, pero este fue un encuentro personal con Jesús mismo, quien cambió su vida, y ahora de ser perseguidor pasó a ser perseguido. Además, Pablo no solamente quiere dejar claro que Dios lo llama divinamente por medio de la aparición y el encuentro que tiene con Jesús, sino que su mensaje, la fuente de su mensaje, es la resurrección de Cristo. Léalo en el versículo 1: sino por medio de Jesucristo y de Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos.
Pablo está diciendo, mi llamado es divino, Dios lo hace, Cristo se aparece, se muestra a mí, Él es quien me llama, y más aún, ese que me llamó fue el que resucitó de los muertos. Así que la fuente de autoridad es Cristo. Y más aún, Él quiere dejar claro que su mensaje no solamente es un invento de Él, sino un encuentro que Él tiene con Dios, proclamando el mensaje del Cristo resucitado, que también fue aceptado por la comunidad. Mírenlo ahí en el versículo 2. Y todos los hermanos que están conmigo. Hay un grupo de gente que está conmigo, que se está oponiendo a la dirección, iglesia, que ustedes están tomando. Y ahí él deja claro cuál es su audiencia: a las iglesias de Galacia. Me encanta porque usted ve que no era una sola iglesia, había una proclamación del evangelio que estaba dando a luz diferentes iglesias, lo cual es importante que lo entendamos para el contexto de nuestra audiencia. Y es que usted entienda que antes de que la iglesia católica fuera iglesia, habían iglesias, no era una iglesia como la iglesia católica proclama. Queda muy claro en el texto que ellos dicen somos la única iglesia. Hoy estábamos hablando de eso en Fidelis, por eso lo traigo. Somos la única iglesia, la iglesia verdadera, todas las demás son. Bueno, antes de que la iglesia católica fuera iglesia católica, lo que la Biblia enseña es que habían iglesias que no estaban sometidas a ninguna iglesia católica. Pero lo que Pablo quiere dejar aquí, hay una comunidad de fe que respalda lo que yo voy a escribir, que es testigo de lo que yo estoy diciendo, y que además han sido alcanzados por la misma gracia que yo fui alcanzado. No solamente eso, ha dejado frutos pariendo otras iglesias. 4 ciudades diferentes, varias iglesias. Así que implícitamente Pablo le está diciendo, mi llamado es divino, mi mensaje está arraigado en la resurrección de Cristo, y este mensaje ha generado frutos. No se dejen confundir por los agitadores, sino que reconoce y cree que esta autoridad del evangelio es divina. Hermanos, ¿por qué es importante para nosotros en el 2025? Por lo mismo que le estoy diciendo y lo mismo que enseñaba en Fidelis. En el 2025 hay 2 realidades que siguen presentes. La verdad número 1 es que el evangelio de Cristo sigue siendo atacado y la autoridad de Pablo sigue siendo cuestionada. Si Pablo escribió esta carta o no escribió esta carta. Segundo, usted va a ver personas que quieren tener su propia versión, interpretación de Pablo. El mensaje que vamos a ver del evangelio es la justificación por la fe. Y usted ve que en el 2025 aún se sigue enseñando en algunos círculos la justificación del evangelio es fe más obra, la iglesia católica. O la nueva corriente de la nueva perspectiva de N.T. Wright, que ve la justificación como algo colectivo. O quizás el falso evangelio de la prosperidad. O corrientes de pensamientos legalistas que tratan de añadir una serie de atributos y estándar que Dios no ve a la hora de ver a sus hijos necesariamente para tener una comunión con Él, sino como respuesta a la comunión que ya existe. O cualquier otra cosa que añada o sustraiga el evangelio. Y yo le hago la misma pregunta que le hice hace unas semanas, es si usted aquí en eclesía, no fuera de eclesía, usted tiene la capacidad, uno, de identificar un falso evangelio. Si usted tiene la capacidad de identificar a perturbadores dentro nuestro, porque el propósito de esta carta es equiparnos, incluyendo a los pastores. ¿Tiene usted la capacidad de identificar a perturbadores que están minando o que pueden entrar a minar, tratando de poner o juzgar o al otro criticar? ¿Usted tiene esa capacidad? Usted puede encontrar en las redes sociales personas que tienen la capacidad, tiene usted la capacidad de identificar, por más bueno que sea, un mensaje que no sea coherente con la verdad del evangelio. Usted tiene esa capacidad de discernimiento. Y déjeme decirle que esto va más que el conocimiento del evangelio, y le voy a decir por qué. Dentro de nosotros hay una persona, y pongo su ejemplo porque lo hemos hablado, que en su entrevista de membresía me dijo algo que a mí me sacudió. Y yo lo he dicho, creo que en otro círculo. Esa persona me dijo: pastor, yo abracé la reforma, la doctrina reformada antes de convertirme.
¿Por qué yo digo eso? Porque usted puede abrazar todo el conocimiento del mundo y no haber abrazado el Evangelio aún. El Evangelio no es conocimiento. El Evangelio es un mensaje que transforma y humilla al hombre, no lo enaltece. Quita al hombre del centro. Busca la gloria de Cristo, no la del hombre. Usted va a encontrar círculos cristianos donde van a, de alguna manera, bajo la excusa de la sana doctrina, a poner al hombre en el centro. De hecho, déjeme decirle algo. Dentro de nosotros hay hermanos que vienen de iglesias que decían que eran sanas. Y usted puede hablar con ellos y decirle qué tan tóxica y torcida era la iglesia. Qué tan dañina, destructiva, qué tan manipuladora, qué tan nociva era la iglesia. Porque el Evangelio no solamente se encuentra en el conocimiento, sino en el estilo de vida. ¿Cómo nosotros nos preparamos para cualquier ataque de este tipo? Primero, yo creo que lo que Pablo está diciendo, debemos mantenernos en la centralidad de la verdad, el diseño que Dios ha dado por medio de su palabra para la iglesia y la autoridad que nos ha dado, que es su palabra. Primero nos mantenemos ahí. ¿Cómo nos preparamos? Hermanos, déjenme decirle esto, lo hemos dicho en reuniones de miembros, no es la primera vez que lo decimos en el tiempo que tenemos y desde antes de que Eclesía fuera Eclesía y era First Living en español. Cuando alguien venga donde usted con pensamientos perturbadores, ideas divisivas, enseñanzas torcidas, usted tiene toda la responsabilidad de confrontarlo. Usted tiene toda la responsabilidad de decirle, mira, eso que tú estás diciendo, tú puedes, pero eso es pecado. Lo segundo que usted y yo tenemos la responsabilidad de hacer es denunciarlo. ¿Por qué? Porque Pablo está poniendo un énfasis en la iglesia para que despierte, porque ha aceptado estas verdades. No le acepte a nadie una verdad, no se haga oído para como dicen en inglés, como catering, pamper, esas enseñanzas. No lo acepte, confróntelo. Haga Mateo 18 y luego denúncielo si persiste. Porque la responsabilidad de protegernos de esto es responsabilidad de todos. Claro, los pastores tenemos la responsabilidad de blindar las enseñanzas teológicas y las doctrinas. Pero no le dé paso a los perturbadores. Es lo que Pablo le está diciendo. Cuando alguien viene con este tipo de comentarios decisivos, usted sabe lo que usted hace, lo confronta. Ahora le voy a decir cuál es el problema y esto nos va a llevar al segundo punto. El problema es, hermanos, que son sutiles las enseñanzas. El problema es que muchas de estas enseñanzas son medias verdades, como veíamos hoy en Fidelis con la nueva perspectiva de N.T. Wright. Y aún la posición católica del catecismo católico y el credo, el concilio de Trento del 1545. Aún estas te ponen un poco de verdad, un poco de Biblia y un poco y el problema va a requerir, el problema es que si usted no tiene el entendimiento pulido, usted va a decir, sí, yo te entiendo. No, hermanos, los perturbadores se confrontan, y los perturbadores se denuncian y los perturbadores se confrontan con el proceso bíblico. Por lo tanto, nosotros tenemos que conocer bien este evangelio de Cristo. Debemos de recibirlo como palabra de Dios, como la verdad de Dios, pero debemos de protegerlo y defenderlo. Es responsabilidad de todos. Yo quiero animar a todos los miembros de manera particular, a todos los miembros. Si usted tiene preguntas, venga donde los pastores. Si usted no está de acuerdo, venga donde los pastores. Si usted está de acuerdo, venga donde los pastores. Pero no deje que nadie mine la iglesia con pensamientos nocivos. Confróntelo, vaya por el proceso más fiel y luego denúncielo. Y nosotros no vamos a ir. ¿Por qué? Porque es la responsabilidad de la iglesia y del cuerpo de Cristo proteger al cuerpo de Cristo. Así que, ¿cómo reaccionamos al evangelio de Jesucristo? Primero, debemos de creer en esa autoridad divina, vino de parte de Dios. Las enseñanzas de Pablo no son diferentes a las de Jesús. Las de Jesús y las de Pablo se complementan, florecen, tienen autoridad divina.
Es lo que Pedro luego dice en segunda de Pedro capítulo 3, versículo 16, 17. Pero segundo, una manera de responder es entendiendo el mensaje del Evangelio. Mira el versículo 3 y 4. Gracia y paz a ustedes de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, que Él mismo se dio por nuestros pecados para librarnos de este presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Hermanos, aunque usted no lo crea, aquí se encapsula toda la verdad del Evangelio, y déjeme desempacarlo con mucho gozo. Luego de que Pablo presenta sus credenciales de autoridad, él continúa un saludo que caracteriza sus cartas, gracia y paz. Lo que él no hace aquí es que le da gracia al Señor por ellos, como hacen las demás cartas. Pero esa gracia y paz es una combinación de dos palabras que reunían el saludo ahora griego y hebreo. Gracia para los griegos y gentiles luego del nuevo pacto, y paz, el shalom, que era parte de la cultura judía. Sin embargo, es mucho más que eso. Usted va a Israel hoy y todo el mundo le dice shalom, shalom. Probablemente uno dice shalom, shalom sin entender lo que está pasando o está diciendo. Mire conmigo el texto. Lo que hacen estas dos palabras centradas en el Evangelio, hermanos, es lo que le acompaña. Gracia y paz a ustedes de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Hermanos, aunque usted no lo crea, le voy a explicar por qué esto resume el fundamento del mensaje del Evangelio. Estas dos palabras, acompañadas de la obra de Dios por medio de Cristo, son el fundamento de la obra total del mensaje y el Evangelio de Cristo. Por un lado, la palabra gracia, Pablo, al comunicar la gracia de parte de Dios y de nuestro Señor Jesucristo, Pablo está consciente y está comunicando la idea de que la gracia solo viene de parte de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué gracia? El favor inmerecido de la salvación. Esa experiencia por la fe que es dada solamente a pecadores que merecían condenación. En otras palabras, cada vez que usted ve a Pablo diciendo gracia de parte de nuestro Señor Jesucristo, es porque el individuo es el receptor de una gracia que no merecía. Usted y yo recibimos la gracia de Dios. No la podemos fabricar, no la podemos ganar, no la merecemos. Y la gracia es la recepción de la salvación que no merecíamos, porque lo que merecíamos era condenación. Así que cuando Pablo aquí da esta estructura básica, dice la gracia es ese regalo que viene de Dios, y más aún la paz ahora también viene dada por Dios. ¿A qué se refiere Pablo con paz? ¿A un estado emocional de tranquilidad en el espíritu? Hermanos, no. Cuando Pablo habla de paz, habla de esta reconciliación lograda que no existía, porque todo el que está sin Cristo en el día de hoy está en una relación de ira con Dios. No solamente de enemistad, sino de que la Biblia enseña en múltiples ocasiones, Antiguo y Nuevo Testamento, que la ira de Dios está sobre aquellos que no creen y obedecen. Por lo tanto, Pablo quiere introducir su carta recordándoles a estos que están abrazando un poco de legalismo, o que han abrazado ya, le dice: recuerden que la gracia y la paz de ustedes es de parte de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. La gracia y la paz, primero, recuerden, solamente es dada por Dios. Segundo, el mensaje del Evangelio nos dice que la gracia y la paz es lograda solamente por la obra de Cristo. Lea el versículo 4. Quien se dio por nuestros pecados. ¿Usted lo ve? Vamos otra vez. Gracia, salvación que no merezco. Paz, reconciliación que no podía lograr con Dios. Viene de la obra de Dios, de parte de Dios. Yo soy el recipiente. Y eso fue por gracia. Dios lo hizo. ¿Cómo lo hizo? Por medio, dice el versículo 4, de la obra de Cristo. Él mismo, Jesucristo, se dio por nuestros pecados. Hermanos, reflexionen esto. Cristo murió por nuestros pecados. Lo voy a repetir otra vez.
Suena muy cliché, ¿verdad? Cristo murió por nuestros pecados, porque nuestros pecados eran el mayor obstáculo para yo tener una relación con Dios. Nuestros pecados habían dado la sentencia de muerte eterna a nosotros. Nuestros pecados no nos permitían de ninguna manera entrar a la presencia de Dios. Nuestros pecados habían dictado el veredicto eterno de separación y condenación. Y Cristo muere por nuestros pecados. Es una obra sacrificial de entrega que Dios hace, y Cristo es el centro, por pecadores como nosotros. El pecado es justamente el recordatorio de que hemos fracasado tratando de cumplir la ley de Dios. Es el recordatorio de que fallamos moralmente y no llenamos el estándar de Dios. Es el recordatorio de que no pudimos obedecer a Dios. Y por esa razón, Él mismo se dio por nuestros pecados. Y esa obra de Cristo está en toda la carta. Agarre su Biblia, abra su Biblia y vamos a pasar algunas páginas rápidamente para enseñarles cómo en esta carta está presente la obra de Cristo. Eso lo dice en el capítulo 1, ¿cierto? En el 2:20 dice: con Cristo he sido crucificado, y ya no vivo yo, ya no soy el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que vivo ahora en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual, ¿qué es? Me amó y se entregó a sí mismo por mí. En el 2:20. En el capítulo 3, versículo 13. Cristo nos redimió, en otras palabras, pagó la deuda de mi pecado, de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque escrito está: maldito todo el que cuelga de un madero. En el capítulo 4, versículo 4. Pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que de redimir a los que estaban bajo la ley, para que recibamos la adopción de hijo. Capítulo 5, versículo 11. Pero yo, hermanos, si todavía predico la circuncisión, ¿por qué soy perseguido aún? En tal caso, el escándalo de esa cruz ha sido quitado. El evangelio de Cristo es el evangelio que pone a Cristo en el centro, que pone la obra de Cristo en el centro y que nos recuerda que Cristo tuvo que padecer por nuestros pecados. Pablo lo dice de una manera magistral en otra carta, 2 Corintios capítulo 5, 21. Al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Así que no solamente la gracia y la paz la recibimos de Dios, es que es solamente lograda por la obra de Cristo en la cruz. Si Cristo no recibe la ira de Dios y el castigo por nuestros pecados, no existiría relación con Dios. Y ese es el evangelio que Pablo va a desempacar. ¿Y por qué esto es cardinal? Hermanos, es cardinal porque nos mueve a nosotros del centro y pone a Cristo en el centro, es claro. Es cardinal porque el hombre toma un segundo lugar. El hombre no puede pagar la deuda, el hombre no puede llenar el estándar. Y le digo una cosa, y esta es la medicina, el antídoto para el legalismo. ¿Por qué? Porque el legalismo no solamente se pone en una posición de superioridad, sino que el legalismo juzga al otro inferior porque él sí conoce, entiende y cumple el estándar de Dios. Hermanos, ¿no fue eso mismo lo que sucedió en la ilustración que Jesús puso cuando el fariseo y el publicano van al templo? Y el fariseo dice: ay, gracias Dios que yo no soy como este publicano, yo tengo un mayor estándar, yo sí cumplo. Esos son unos flojos, liberales. ¿Quién está en el centro? Y el publicano que dijo: ay Dios, miserable de mí, si tú no tienes misericordia de mí. ¿Quién está en el centro? Dios. Este evangelio que Pablo va a predicar una y otra vez va a poner a Cristo en el centro. Este evangelio es cardinal porque remueve, malogra, frena todo intento de ponernos en el centro como superiores o inferiores. Y es importante para la vida de la iglesia, es importante para la vida cristiana, es importante para el creyente.
Así que la gracia de Dios solamente es dada por Dios, gracia y paz, Dios lo hace todo. Segundo, es lograda por la obra de Cristo, pero más aún, este evangelio de Cristo revela la voluntad y el plan de Dios. Siga leyendo. Cristo Jesús, Él mismo se dio por nuestros pecados para librarnos de este presente siglo conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Esto es parte del plan de rescate, es el plan de redención. No existe otro plan. Por eso cuando usted trata de añadirlo, sustraerle al evangelio, usted está creando su propio plan. Cuando usted se pone en el centro y juzga al otro en función de su estándar y lo ve con desprecio o tiene un evangelio diluido, pues entonces usted está en su propio plan. El plan de rescate estuvo claro desde el principio. Y el propósito del evangelio es rescatar a pecadores que no podían salvarse de este mundo caído. Déjeme decirle, de acuerdo a los judíos y lo que llaman la literatura apocalíptica judía, los judíos entendían esta era como el siglo malo. Y los judíos entendían y aún entienden que ese siglo malo terminaría con la inauguración del siglo venidero por medio del Mesías. ¿Cuál es el problema de los judíos? Que todavía están esperando al Mesías. Pero para nosotros que hemos abrazado al Mesías, ya ese reino nuevo, ese siglo venidero ha iniciado por medio de la muerte y la resurrección de Cristo. Y ese es el mensaje del evangelio, hermanos. Por eso es que para los judíos y los cristianos judaizantes de esa época, este término, Él vino para librarnos del presente siglo, les resonaba. ¿Cómo así? Si el presente siglo iba a terminar con la inauguración del nuevo siglo cuando el Mesías llegaba. Sí, eso es lo que le estoy diciendo, me imagino a Pablo escribiendo. Los creyentes han sido rescatados por la muerte y la resurrección de Cristo del poder de este siglo, de tenerlo, retenerlo y condenarlo, porque Cristo inauguró con su muerte y su resurrección un nuevo pacto. Déjame decirle, el evangelio de Cristo tiene tantos sabores y colores que nos recuerda que la gracia no solamente nos libera de la esclavitud del pecado, sino también nos libera del castigo del pecado y más aún nos libera del poder del pecado. Así que cuando pensamos en la obra de Cristo, por eso cada vez que yo tengo la oportunidad de ir a consejería o dar consejería, yo pienso primero, ¿esta persona creyente? Ok. Hermano, si es creyente, el Espíritu de Dios está trabajando y va a trabajar más rápido, más fuerte, más efectivo que lo que yo pueda trabajar. O lo que cualquier pastor pueda trabajar. Y es una aplicación para nosotros como padres que queremos que nuestros hijos abracen la madurez de nuestra fe hoy, cuando a nosotros nos ha tomado tiempo. O queremos que nuestras esposas o nuestros esposos abracen toda la verdad del evangelio hoy y nos forzamos a querer ser el Espíritu Santo en el corazón de nuestros cónyuges. Cuidado. Es por esto que Pablo le está diciendo, la obra de la ley no te va a ofrecer una vía de escape, pero el evangelio de Cristo sí. El evangelio de Cristo te libera de la esclavitud del pecado. El evangelio de Cristo remueve la culpa del pecado. El evangelio de Cristo te salva del castigo del pecado. Y el evangelio de Cristo te quita del centro y te humilla. Por eso lo hemos dicho en Fidelio, lo digo aquí, no puede existir un cristiano arrogante. Si hay cristiano orgulloso, arrogante, si ese es usted, revise su fe, dele para adentro. Porque el evangelio es lo que nos humilla, nos hace más humildes, no más arrogantes. Si usted se cree superior a una persona, mire hacia adentro, porque usted está mirando hacia afuera. El evangelio siempre te mantiene con los ojos hacia adentro, no hacia afuera. Hermanos, esa es la verdad. Esa es la verdad. Y cuando yo estoy muy enfocado en lo que el otro está haciendo y lo que el otro no está haciendo y lo que el otro, yo tengo que ver dónde está mi fe, porque me estoy poniendo en el centro. Hermanos, la próxima semana es que esto se pone bueno. Pero yo lo voy a repetir la próxima semana y lo quiero recordar hoy. Todos tenemos un legalista adentro. Y todos tenemos ese deseo de poner nuestro desempeño como el estándar.
Todos tenemos la tendencia de juzgar al otro en función de mis acciones. Eso, bíblicamente hablando, eso es legalismo. Yo no puedo juzgar con el estándar de mis acciones. Yo lo hago, él no lo hace. Es que él no entiende, hermanos. Lo que vamos a ver es que el legalismo es una cárcel. Lo vamos a ver, lo vamos a repetir. Donde te pone a ti en el centro y te da a ti la llave. Cristo logró la victoria del pecado para recordarnos que el evangelio de Cristo debe de ser entendido. Tenemos que entender, todo esto fue de acuerdo al plan y Dios está corriendo su plan. No sé si usted lo puede ver, léalo. La gracia y la paz es dada por Dios, Cristo es el centro. La gracia y la paz es lograda por la obra de Cristo, Cristo es el centro. Y este mensaje del evangelio descubre la voluntad de Dios por medio de Cristo, Cristo es el centro. Si Cristo es el centro, ¿para quién es la gloria? Para Cristo. Hermanos, esta siempre fue la oración de Pablo. Anote, Filipenses 1, 9 y 10. Anote, Colosenses 1, 8, 9 y 10. Anote, Efesios 2, 14, 15, 16. 3, 14, 15, 16. Efesios 3, 14, 15. Léalo, esa fue la oración de Pablo. Yo oro para que maduren en su entendimiento. No en el conocimiento solamente, sino para que vivan de acuerdo a ese conocimiento. Va a impactar nuestras vidas de manera personal. Va a impactar nuestra vida de comunidad de manera personal. Va a impactar nuestras familias de manera dinámica, va a impactar nuestro matrimonio, va a impactar nuestra crianza, va a impactarlo todo. Hermanos, usted y yo necesitamos entender este evangelio, masticar el evangelio, respirar el evangelio, porque el evangelio es como un oxígeno que vamos a necesitar hasta que Cristo vuelva o partamos con él. No fue la noticia que te salvó solamente, es el estilo de vida que vives permanentemente. Gloria a Dios por el evangelio. Por eso Pablo decía, si yo no predico este evangelio me muero. Sin un entendimiento claro del evangelio, hermanos, podemos estar caminando cerca de Dios pero no con Dios. Lo voy a repetir. Sin un entendimiento claro del evangelio, usted y yo podemos caminar cerca de Dios pero no con Dios. El evangelio siempre nos invita a una vida que apunta a la gente hacia Cristo y no hacia nosotros. Por eso Pablo entendía que estos cristianos judaizantes le estaban haciendo tanto daño porque estaba poniendo ahora de nuevo en los hombros de la gente el cumplimiento de la ley para ganarse el favor de Dios. Hermanos, sin el evangelio de Cristo podemos poner en juego la salvación de los perdidos a quienes le predicamos. Sin entender el evangelio de Cristo, hermanos, podemos discipular erróneamente a nuestros hijos y en vez de centrarlo en Cristo, moverlo a un legalismo destructivo, esclavizante, a una carga que no pueden llevar. Sin el evangelio de Cristo no vamos a disfrutar del deleite de la obra de Cristo. Cada vez que en usted existe el impulso de querer pagarle de regreso a Dios lo que Dios hizo por ti, eso es legalismo. No has entendido la gracia. La obra de Cristo es completa, todo ha sido pago, todo ha sido consumado. El Padre está satisfecho y no hay ira sobre los hijos de Dios, quienes han puesto su confianza en Él. Hermanos, sin el evangelio podemos caer en el moralismo. Y déjeme decirle, la justificación es solamente por fe, no por ninguna obra que usted haga, no por lo que moralmente usted sea, ni tampoco por poner un estándar que usted mismo se ha puesto para calmar su conciencia. Sin el evangelio de Cristo podemos caer en el liberalismo y empezamos a diluir la verdad del evangelio. El evangelio de Cristo, hermanos, cree en esa autoridad dada por Dios, esa verdad que ha sido proclamada y ha sido estampada en su palabra. Entiende el mensaje del evangelio y finalmente
vive para la gloria. El objetivo final del evangelio es su gloria. Mire cómo Pablo en su introducción, él no da gracias a Dios por esta iglesia, no doy gracias a Dios a ustedes. Él no quiere ahora que la gente se quiera sentir bien. Él no está pasando una manito tibia, no. Pablo viene de frente. Esta gente se está desviando, y si se desvían como luce, van a abrazar otro evangelio y van a terminar perdidos. Pablo quiere apuntar a la gente a Cristo, y termina el versículo 5: a Cristo, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, ya le he puesto claro el tema. Él le puso claro su autoridad. Él puso claro la obra, la gracia y la paz que es dada por Dios. Eso solamente lo recibimos por gracia, no por nuestro desempeño. 2, por medio de la obra de Cristo, quien dio su vida por los pecadores. 3, revelando su voluntad de salvarnos de este presente siglo malo, conforme a su voluntad. Y todo esto para la gloria de Dios. Es bueno ver cómo Él pone a Cristo en el centro, y cómo el fin del evangelio es Cristo, es la gloria de Cristo. Por eso le llamamos el evangelio de Cristo, este primer sermón, porque el fin es la gloria de Cristo. Léalo, el versículo 1 al 5 otra vez. La autoridad apostólica vino por medio de Cristo, Dios el Padre. El mensaje que Él predica es de la resurrección de Cristo. La gracia y paz que reciben de parte de Dios por medio de Cristo. ¿Qué hizo Cristo? Se dio por nuestros pecados, porque no podíamos pagar. Cristo. Y todo esto para quien la gloria de Cristo. Por eso llamamos el evangelio de Cristo. Un evangelio tan glorioso, dado por un Dios tan grandioso, merece toda nuestra gloria. Y usted puede estar ahí pensando: ven acá, pero Dios es un ególatra. Bueno, si Dios no fuera 3 personas, pero eso hace la Trinidad, eso es otro tema, lo hablaremos en fidelidad. La Trinidad en sí misma muestra este desprendimiento de gloria. Ellos no necesitaban gloria, ellos no necesitaban nuestra gloria. Y Dios no es un ególatra por merecer toda la gloria. De hecho, es justo darle toda la gloria a lo que más gloria tiene. Si usted compra algo de valor, usted tiene que reconocer el valor de lo que usted compró. Sería mezquino no reconocer el valor de lo que usted compró. Lo que más valor tiene en el universo es nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, es justo que toda la gloria vaya al centro de la historia, que es Cristo. Y así Él termina con esta doxología: a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Hermanos, contemplar quién es Dios y lo que ha hecho por nosotros debe de forzarnos a doblar nuestro ego, nuestras rodillas, y postrarnos y decirle: Señor, aquí está mi vida, no es mucho lo que tengo, pero quiero vivir para tu gloria. Quiero darte gloria como esposo, como padre, como obrero, como soltero, como empleado, conduciendo en la calle. Yo quiero vivir para tu gloria. ¿Dónde te puedo dar gloria? Ahí yo te voy a dar gloria. Hermanos, y Dios, inspirando a Pablo, le da el uso de la palabra correcta, que tiene connotaciones diferentes. Para el gentil suena como una honra, una buena reputación, pero para el hebreo es un esplendor. Martín Lutero dijo: el evangelio es verdadero porque priva a los hombres de toda gloria, sabiduría y justicia, y atribuye todo honor solo al Creador. Es más seguro atribuirle demasiada gloria a Dios que al hombre. Ahora entienda por qué el evangelio nos humilla y por qué el legalismo del cual Él va a enfrentar pone al hombre en el centro. Porque cada vez que yo estoy en el centro, yo me voy a presentar como el estándar, y cada vez que me pongo como el estándar, los demás no alcanzan mi estándar. Y cada vez que yo presento o mi matrimonio o mis hijos como la manera correcta, o la manera como yo vivo la fe, la manera correcta, yo me estoy poniendo en el centro. Y el ególatra ahora soy yo, que quiere el reconocimiento y el aplauso de la gente, que diga: oh Moisés, qué bien lo has hecho.
Oh, qué bien te va en tu matrimonio. Oh, qué bien tú crías a tus hijos. Oh, qué bien, hermano. Si usted puso la mirada en algún hombre, usted está errando del blanco. En ocasiones nosotros vemos la gente en las redes sociales, predicadores en las redes sociales, pastores en las redes sociales, y lo que vemos en las redes sociales siempre va a ser lo mejor. Pero déjeme darle un consejo que aprendí a través del tiempo. Mientras más usted se acerque a cualquier humano, usted va a encontrar siempre faltas. Mientras más te acerques a Cristo, lo que vas a encontrar es asombro. Por lo tanto, deja de juzgar y poner la mirada en hombres imperfectos y levanta tu mirada al único que merece toda la gloria y donde pasaremos toda la eternidad dando gloria, a Cristo nuestro Señor y Salvador. Hermanos, nosotros estudiamos la Biblia y el Evangelio y nos tomamos esta palabra en serio. Creemos que es la palabra de Dios. Nos esforzamos en someternos a estas doctrinas cardinales de la fe cristiana. No solamente para aumentar nuestra curiosidad y nuestro conocimiento de Dios. Yo recuerdo en una entrevista para mis estudios avanzados, donde el profesor me decía: si ustedes están aquí tratando de hacer un PhD para adquirir un conocimiento mayor y ser más brillantes intelectualmente, sus motivaciones son incorrectas. Todo el que toma en serio estudiar a Dios está siendo llamado a vivir postrado ante Dios. Porque no hay manera de tú conocer más de Dios, de esa revelación de Dios, del Creador todas las cosas, y llenarte de arrogancia y de altivez. Más bien de postrarte plenamente al único Dios que logró lo que el hombre no podía lograr. Hermanos, ese es el Evangelio de Cristo. ¿Usted lo conoce? ¿Usted lo cree? ¿Usted lo entiende? ¿Usted lo vive? Que Dios nos ayude al inicio de esta serie y de toda la serie, no solamente a quedar asombrados por las verdades del Evangelio, sino hablarle verdad a nuestro corazón cada vez que ese legalista pecaminoso trate de subir. Y si en nuestro corazón lo que encontramos es más legalismo que piedad, arrepintámonos, porque probablemente estemos en la posición más peligrosa que puede tener cualquier ser humano que vive sobre la faz de la tierra, y es creer que es cristiano sin serlo. Es creer que tú te puedes justificar por ti mismo. Es la posición más peligrosa. Que Dios nos ayude continuamente a mirar hacia adentro, ver nuestro pecado y postrarnos de rodillas, arrepintiéndonos y reconociéndonos que sin la gracia de Dios no somos nada. Cuando yo entiendo ese Evangelio, entonces yo puedo extender gracia. Yo puedo ser paciente. Yo puedo entender que el otro viene avanzando de una manera diferente. Yo puedo perdonar. Yo puedo pedir perdón. Yo puedo confrontar. Yo puedo ser vulnerable. Yo puedo ser transparente. Y me terminaría convirtiendo en una persona inofendible. Cuando usted entiende el Evangelio y vive la luz de ese Evangelio, la gente lo va a notar. Cuando usted solo tiene conocimiento, la gente lo va a notar. Por lo tanto, que Dios nos ayude a vivir para su gloria. Si tú nos visitas hoy y tú no tienes idea, alguien te invitó y tú estás aquí porque alguien te dijo que la iglesia, lo que estamos hablando en una cápsula pequeña es esta: todo el que está aquí estaba separado de Dios, o la mayoría estábamos separados de Dios, muertos, pecadores. Y Cristo nos llamó. Nuestros oídos fueron abiertos, nuestros ojos, vimos nuestra miseria espiritual y vimos la única provisión para la salvación, que no es la religión, que no es el moralismo, Cristo. Nos dimos cuenta de nuestros pecados, creímos en Cristo y nos arrepentimos, y ahora queremos vivir para la gloria de Cristo. Si ese eres tú, Dios te está llamando de la misma manera, recordándote que tú no te puedes salvar por ti mismo, recordándote que estás perdido sin Cristo, condenado, y que Cristo es la provisión para el perdón de tus pecados y la vida eterna. Si ese eres tú, no te vayas de aquí sin haber abrazado la propuesta de salvación, que es gratuita para pecadores como tú y como yo.